Un Aceptar. gusto Listo. saludarlos desde la revista SIC, acá en Venezuela. Contamos en esta ocasión con el doctor Rodrigo Guerra López, quien es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Un saludo, Rodrigo, Un desde saludo, Caracas. Juan Salvador, y saludo también para María Isabel, que está con nosotros. ¿Qué tal? Sí, señor. Estamos el equipo de SIC en pleno. Mire, de verdad un gusto que nos hayas podido dar esta entrevista, conceder esta entrevista, Rodrigo. Y bueno, comencemos. Hay un tema que yo sé que para ti es un temazo y le has dedicado mucho estudio y mucho desarrollo intelectual, que es el papel de los laicos en la Iglesia Católica hoy en día. Laicos y laicas, por supuesto, ¿no? Y dentro de eso, el 25 de febrero en Venezuela canonizaron, dieron el anuncio oficial de parte del Vaticano de la canonización de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es el primer santo venezolano. Además era un hombre, es laico, médico, dedicado a los pobres, una figura que tiene, en Venezuela que tiene demasiada, bueno, desde el año 49 se comenzó con la causa, 49 del siglo XX, y bueno, y todo un proceso largo y tal, ¿no? Y ha sido motivo de gran alegría para todo el mundo en Venezuela, para todo el mundo en Venezuela, no exagero. Incluso los no creyentes tienen sus estampitas José Gregorio y tal. Eso es una cosa muy latinoamericana. ¿Cómo ves tú el tema de hoy en día de los laicos, justamente a la luz de José Gregorio Hernández y por aquello que decía Chesterton de la importancia de defender, el fides defensor, pues la importancia de defender la fe, pues, ¿no? Sí, creo que casi siempre que se menciona el tema de laicos, en cualquier entrevista, en cualquier reflexión eclesial, inmediatamente uno aborda el tema de que es el Concilio Vaticano II el que nos ha ayudado a descubrir que los laicos tenemos una definición positiva, somos los bautizados, los creyentes sin más. Decir laico es decir pueblo de Dios y no hay otra. Y eso es correcto doctrinalmente y siempre es pertinente recordarlo. Sin embargo, figuras como las de nuestro ahora santo San José Gregorio Hernández nos permiten ver que no es el Concilio Vaticano II el que Exacto. inaugura en esta ruta, sino es el testimonio de muchos hombres y mujeres que con su vida santa afirmaron la fe en Jesucristo en medio de los deberes más ordinarios de la vida, atendiendo a todas las personas y en especial a los más pobres. Y yo estoy muy contento por la próxima canonización del doctor José Gregorio Hernández, por esta razón. Primero, porque nos permite recuperar una historia no cabalmente escrita, que se va escribiendo poco a poco con estas canonizaciones, que es la historia de los santos de a pie, de los santos comunes y corrientes, que no pretendieron jamás estar ni por sueños en los altares, pero que abren brecha, mostrando que ser laico es tener una posición de dignidad al interior de la iglesia y que todo lo demás, ser cura, ser monja, ser doctor o lo que sea, es ministerial. Mm. Pero la gracia fundamental no es ser sacerdote, ni es estar consagrado tal vez en un monasterio. No, la gracia fundamental es ser hijo de Dios. Y en ese sentido, decir laico es decir lo más esencial e importante. Lo único por lo que nos debemos de quitar todos el sombrero con gran reverencia, unos delante de otros. Claro. No el ministerio, sino Claro, el bautismo. la pregunta también, me imagino que va orientada hacia si realmente, si vemos hacia los laicos, eh, esto tiene repercusión en las élites de la iglesia. O sea, realmente desde las élites de la iglesia se percibe a los laicos así. O bueno, el laicado es otra cosa. Sí, creo que a nivel discursivo todos hablamos muy bonito de los fieles laicos, la Ujú. verdad. En general, no, y es algo bueno, se No, claro, estabiliza claro. una narrativa del laico como un ser digno, como un ser que tiene bajo su propia responsabilidad la transformación del mundo según Cristo. Hombre, pues esto es muy bueno que ya se hable así. Sin embargo, eso apenas es el inicio del camino, porque en la cultura eclesial y muchas veces eclesiástica seguimos padeciendo el feo vicio del clericalismo que privilegia a veces con lenguajes verbales, a veces con lenguajes no verbales, que el consagrado, el sacerdote es
la gran figura de referencia, el ideal y el modelo cristiano en plenitud, y eso no es conforme a la doctrina de la Iglesia. El clericalismo es un vicio, es una fea enfermedad, dice el Papa, que habita en muchos de nosotros, no solamente en los clérigos, sino también en muchos de nosotros los laicos, ¿Cómo que nos no? encanta vivir en las sacristías cargando el incensario, cantando en el coro. Cargar el Sí, sí. incensario y cantar en el coro son actividades muy dignas, mm, pero que las hacemos de manera subsidiaria porque el cura no puede. Porque lo propio y específico del laico no es cargar el incensario ni atender la sacristía, sino transformar el mundo según Jesucristo en todas sus estructuras y en todas sus realidades, sobre todo en las más vanguardistas, en las más alejadas. Eh, Así las cosas, caray, el clericalismo, claro, hay que reconocerlo con gran sencillez y al mismo tiempo con gran claridad, que sigue siendo vigente en muchos espacios y ambientes y hay que corregirlo y combatirlo con caridad, eso sí, nunca por la mala, mm. con buenas formas, como lo ha hecho el Papa Francisco, pero con vigor. Rodrigo, yo creo que América Latina, y justamente tú como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, eres un laico, laico, filósofo, hombre académico y tal. Y entiendo que además contigo te acompaña una mujer laica, no sé si es religioso laica, este, Es fiel laica. laica, filósofa de la política, también Exacto. especializada en teología moral, y que abre brecha Mm, indiscutiblemente en el ámbito del Vaticano al tener un puesto de dirigencia eh, eh, encabezado no solo por un laico, sino por una mujer, que en Exacto. estos mundos también a veces, lamentablemente, a la mujer siempre se le aprecia, pero se le ve como la tontita, la que puede servir simplemente en labores auxiliares, la que no está muy preparada, la que no tiene una opinión relevante, mm, la que a lo mejor no tiene el discernimiento para tomar decisiones. Dios santísimo, en un contexto en donde a veces hay ese tipo de costumbres, nombramientos como el de mi compañera o el de Sor Rafaela Petrini al frente Claro. del gobierno de la Ciudad del Vaticano a partir del día de mañana, mm. 1 de marzo, el nombramiento de Para otras quienes no mujeres. entienden esa figura de la señora Petrini, que vendría representando para un estado, para un país, Sí, es la No, presidenta municipal la del gobernadora, la exacto. gobernadora. la gobernadora de la ciudad-estado del Mm, Vaticano. mm, Nada Dios mío. más. Pues, oye, eso no es la Iglesia universal, eso es simplemente la estructura ujú, civil que posee la Iglesia para tener una representatividad en el orden internacional, que es el Estado Vaticano. Gobernar el Estado Vaticano es algo muy importante, tanto por su representación internacional como por la gran cantidad de actividades que se realizan en territorio vaticano. mm. Todo lo que pasa en la Basílica de San Pedro, museos vaticanos y otras propiedades extraterritoriales que requieren de administración y gobierno estricto. Y ella es la cabeza a partir del día de mañana de todo ello. Me Rodrigo, y parece esto ha tenido que ver mucho el Extraordinario. Papa Francisco en este impulso a estos cargos que está ocupando la mujer actualmente Sí, dentro de la me atrevo a iglesia. decirlo como a mi modo, a lo mejor un poco a la mexicana, pero el Papa Francisco detesta el machismo Mm, y detesta el clericalismo. Ya está harto de que a la mujer no se le reconozca en su dignidad, en su papel de contribución a la vida social y a la vida eclesial. En estos temas, sobre todo de vida eclesial, todavía hay temas que explorar, pero la convicción básica ya está instalada, no solo en la cabeza del Papa, sino en el magisterio. Sí, No hay motivo filosófico o teológico alguno para considerar que la mujer es ligeramente inferior al hombre en algún tema. Eso está fuera de la cosmovisión cristiana. Ya lo había dicho Juan Pablo II sí, en el sí, sí, documento es cierto. Mulieris Dignitatem, documento que todos aplaudimos, y la verdad es que todos los miembros de mi generación, yo me incluyo, por supuesto, no atendimos, porque la iglesia sería muy diferente si hubiéramos atendido y entendido el mensaje, no digo de Francisco, de Juan Pablo II sobre Sí, las sí, sí, es mujeres. cierto, es cierto. Es cierto. Fíjate, iba por la pregunta de América Latina y ustedes ya son, como lo acabas de decir, muestra de un cambio en la iglesia y justamente en la Comisión para América Latina.
Latino Barómetro en estos días sacó una encuesta, perdón, y en el Centro Humilla en Venezuela hemos hecho algunas investigaciones también al respecto. Y dice que más o menos en Venezuela es por el orden del 70% de los venezolanos, 7 de cada 10 son católicos confesos. Y en Latinobarómetro aparece por ahí también el número 70 y largo. Y todo Latinoamérica en 50 y pico. O sea, uno de cada dos latinoamericanos se confiesa católico. Sigue siendo América Latina el continente de la esperanza del catolicismo. Sí, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista estrictamente numérico y tomando en cuenta los importantes deterioros que ha habido en la pertenencia a la Iglesia Católica en algunos países, pienso de inmediato en Chile, donde la caída es vertical, en Brasil, donde también es muy fuerte el deterioro. Tomando en cuenta todos estos datos, el 48% de la Iglesia Católica a nivel global está en Wow, América Latina. wow. Wow. Somos prácticamente la mitad de la Iglesia Universal. Mm, Esto es muy relevante porque, Claro. eh, ¿cómo decir? A veces nos pensamos como la periferia del mundo. Sí, porque muchas veces el centro ha estado definido muchos siglos en Europa, en Roma, desde el punto de vista eclesial. Pero desde el punto de vista, llamémoslo así, geopolítico y geodemográfico, Pío XII tuvo Mm, la visión de- tuvo la sensibilidad de ver que las tendencias de transformación demográfica de la Iglesia Católica apuntaban justo que mm, hacia principios del siglo XXI la mitad de la Iglesia Católica estaría en América Latina. Y esa visión se está cumpliendo hoy. mm, Por eso es que creó casi simultáneamente tres cosas, Pío XII. El CELAM, que es el Claro. Consejo Episcopal ujú, Latinoamericano, la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, y la CAL, que es la Pontificia Comisión para América Latina. Realmente creó estas tres cosas bajo un solo concepto, que Mm, es cuidar, cuidar, animar, promover, fortalecer la región más promisoria y esperanzadora de la Iglesia a nivel universal. Entonces, qué con todos bien. los deterioros, podemos seguir diciendo que nuestra región es un territorio de esperanza, es decir, de promesa, donde la iglesia reconoce que hay fuerzas, algunas visibles, muchas de ellas ocultas, que existen realmente, que no son mera imaginación ujú. y que se visibilizan en cosas tan bellas, perdón por volver al tema, como José Gregorio Hernández, Claro. que antes de llegar a los altares y oficialmente ser reconocido, fue objeto de devoción popular. La Eh, religiosidad popular es una de las grandes fuerzas que muestran empíricamente que nuestro pueblo, aún muchas veces sin decirlo con la perfección de las fórmulas doctrinales más puras, intuye dónde está la verdad, intuye dónde está la verdadera santidad y por lo tanto el auténtico cristianismo. Hay una cosa hermosa del Papa Francisco y es precisamente el apoyo y el aprecio a la religiosidad popular. Pero otras cosas de Francisco también pues han sido muy polémicas, entre ellos pues su opción por los pobres, y ahí tenemos América Latina, hay toda una teología desarrollada en ese sentido. Eh, ¿Qué vigencia tiene actualmente dentro de la perspectiva de nuestra iglesia esa opción por los pobres? ¿Ha tomado fuerza? ¿Se ha frenado? Sabemos que ha habido tensiones, en el pasado hubo tensiones con esa visión muy latinoamericana de nuestra iglesia. Sí, el tema creo que el Papa lo ha esclarecido ya de manera definitiva. Aún así, creo que tampoco está de más el volver un poco a la historia. Ciertamente en los años 70, 80, 90, algunos personajes que hablaban de opción por los pobres hicieron una opción ideológica por ciertas formas de marxismo. Y por eso es que la Iglesia en su momento publicó dos instrucciones, una que se llama Libertatis Nuncius, sobre la teología de la liberación, muy crítica, pero hubo también una segunda instrucción muy interesante, casi siempre olvidada, que se llama Libertatis Consciencia, la Ujú. famosa segunda instrucción sobre la teología de la liberación. es cierto. En la primera se señalaban dos cosas.
en la primera. La teología de la liberación, en alguna de sus formas, no en todas, es incompatible con el Evangelio. ¿Por qué? Porque temporaliza el reino y porque Claro. hace una lectura socioanalítica incompatible con una lectura evangélica, tanto de la Sagrada Escritura como de la realidad. Son palabras un poco sofisticadas para decir, hay ideología que se ha venido a contaminar un esfuerzo muy noble, que es servir a los pobres. La segunda instrucción sobre la teología de la liberación, en el fondo, es una invitación a construir una teología de la liberación no marxista. Exacto. Y hay que decir, bueno, yo me atrevo a arriesgar esta hipótesis, que creo que es bastante verificable, que muchas de las personas que aplaudieron la primera instrucción no le hicieron caso a la segunda. Y entonces, la verdad es que la respuesta creativa para crear unas teologías de la liberación de tipo no marxista no es que haya aflorado por todos lados. Sí afloró, como es el caso de una de las modalidades de teología de la liberación más bonitas, más eclesiales y pastorales, que durante algún tiempo se denominó teología del pueblo, Exacto. también llamada Eso. Escuela del Río de la Plata, con autores como Lucio Gera, como Rafael Tello, como Juan Carlos Escanone, y como un sacerdote jesuita jovencillo que por ahí andaba, que era un tal Jorge Mario Bergoglio. Mm, Eh, Oye, cuando uno mira que sí hay una manera de servir a los pobres, de ser crítico con la sociedad de nuestro tiempo, pero sin caer en ideologías nocivas, uno se llena de entusiasmo. Eso realmente, con el paso del tiempo, se fue volviendo cultura eclesial y estilo de vida. Hoy por hoy en América Latina está bastante asimilado el tema de la opción por los pobres. Me atrevo a decir que las experiencias eclesiales puramente burguesas y de élite existen, pero son poquitas. ujú, Todos las Sí, identificamos, de repente aparecen por ahí, pero el grueso de la iglesia, en sus estructuras pastorales, está fuertemente definido por la comunión, la participación, la opción por los pobres, tres palabritas que todos descubrimos, por ejemplo, en el documento de Puebla, claro. por la pasión por la evangelización inculturada, documento de Santo Domingo, y por algo que Aparecida trató de colocar en el centro y que ahora Francisco repropone, la misión, ser iglesia en salida. No, no es que hagamos una megamisión en Semana Santa. No, 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 no. Ser iglesia en salida significa que toda estructura eclesial, vaya hasta la vida monástica, mm, debe de redescubrir su dimensión misionera, expansiva. El evangelio no está hecho para ocultarse debajo de la cama, mm, sino para exponerse en todos los escenarios y en todos los ambientes. Así las cosas, entonces, el itinerario de la iglesia latinoamericana, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, hoy es repropuesto, reformulado y enriquecido muchísimo a través de la figura del Papa Francisco, y muchas de estas cosas las encontramos sintetizadas, por ejemplo, en Evangelii Gaudium. Caray, pues esto es un grandón, quiere decir que el peso de la iglesia latinoamericana se ha transformado en un pontífice que lleva mucho de la riqueza latinoamericana a la iglesia universal. Así es. Y hoy es nuestra tarea, tuya, mía y de todos, el que esto no quede en palabras, sino que se vuelva realidades a través de nuestros compromisos y decisiones. Fíjate, Rodrigo, ahorita que tú comentas esto, y hay como unos indicadores además, porque en Latinoamérica, cuando hablamos de América, hablamos, o sea, no estamos incluyendo a Estados Unidos, a Norteamérica, pues, ¿no? Por un lado, que es una iglesia distinta. Ni al Golfo de América. Ni al Golfo de de América. México. Ahora bien, ciertamente, sí se ve, hablando del catolicismo a nivel mundial, una suerte de indicadores muy puntuales, o sea, de vuelta a un liderazgo a nivel mundial de católicos. O sea, por ejemplo, está la primer ministra en Italia, Meloni, el recién electo canciller de Alemania, que es católico, además del CDU, pero más católico, confeso, pues, ¿no? El vicepresidente incluso de los Estados Unidos,
más allá de cualquier opinión sobre que tengamos, es católico. O sea, sí pareciera haber una vuelta, perdón, el anterior presidente de Estados Unidos era católico, Biden. O sea, hay una suerte de vuelta de algún liderazgo católico que no ha sido menor en la historia del mundo. O sea, la reconstrucción de Europa se la debemos a un liderazgo político, laico, católico, que se tomó aquello en serio, pues Adenauer, De Gasperi, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú hoy en día a nivel mundial ese papel del liderazgo católico en un mundo tan complejo y tan complicado como el que está hoy en día, pues, ¿no? Sí, el presidente también anterior de Polonia, Cierto. eh, algunas de las autoridades en Hungría, no el presidente, y así, hay varios ejemplos que pueden citarse. Creo, creo que me gustaría sumarme, digamos, una especie de entusiasmo de que los católicos estamos de vuelta en las responsabilidades públicas. Amén. Parcialmente es cierto, y me gustaría sumarme más de corazón, pero hay que matizar, hay que matizar. ¿Por qué? Lo voy a decir de dos maneras. Una, porque la primera es, pero ¿qué catolicismo es el que está regresando? Ujú, No Ujú. es homogéneo el tipo de ujú, catolicismo que encontramos en nuestros liderazgos políticos. Para ser ya más claro, y entonces entro a la segunda manera de decir esto, el Papa Benedicto XVI, a veces tan olvidado, tan vituperado por algunos, tuvo un gran mérito. Bueno, tuvo muchos, pero mm, quiero subrayar uno que es muy potente. Él descubrió con gran fuerza, desde antes de ser elegido papa, y hay muchos discursos que lo atestiguan, de él como teólogo, que el gran problema que hoy tiene la iglesia no es el aborto o la homosexualidad, el abuso sexual del clero o las fallas en las finanzas vaticanas. El principal problema de la iglesia, decía él, es el moralismo, mm, es decir, la reducción Qué de duro. la reducción de la persona de Cristo a un conjunto de valores éticos. Eso lo decía Va- Benedicto. Benedicto XVI. Imagínate, importante esa aclaratoria, Esto porque es muy de importante Benedicto dice que era porque en algunos, ultraconservador. en Ujú, algunos ambientes, algunas veces son pequeñitos, a veces son muy grandes, se ha confundido la evangelización con educar ujú, en valores occidental cristiano. Eh, eh, y esto es una trampa, porque los valores, yo creo en los valores, yo soy profesor de ética filosófica, creo que existen valores y valores objetivos, como la dignidad de la persona humana. Claro que hay valores, nada más que hay una cuestión, los valores no salvan. mm, Los valores me pueden dar una brújula para mi ujú, libertad. ujú, Por aquí está el bien, por acá está el mal. ujú, Pero la fuerza que yo necesito para reconstruir la vida y optar por el bien y mantenerme en un ambiente de bondad a través de mis decisiones, no viene de los valores, viene de que Jesús murió por mí. mm, Lo voy a decir en el lenguaje que usaba un autor poco sospechoso de ser liberal, que es San Agustín. En el siglo IV había un señor contemporáneo de San Agustín que le daba mucha lata. De hecho, se volvieron enemigos acérrimos. No mataba, no violaba, no andaba con su secretaria por ahí en alguna aventura. No, era un hombre correctísimo, lleno de virtudes y de valores. Se llamaba Pelagio. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento de San Agustín y el de Pelagio? San Agustín era un pecador. Había tenido una vida muy desordenada. No, Pelagio no, ¿eh? mm, Pelagio era muy correcto, bien peinado, buen orador, atractivo, líder, vaya, líder. San Agustín no. San Agustín no. San Agustín había tenido un hijo por ahí fuera del matrimonio, en fin, una serie de cosillas que se conocían además públicamente. ¿Cuál es el problema con Pelagio? No era la falta de valores, mm, sino que él afirmaba los valores sin Cristo, sin reconocer que Cristo es el que nos salva, que Cristo no busca crear una aristocracia de virtuosos y de puros para que desde la coherencia perfecta de vida y de no sé qué valores, la humanidad se transforme. No. Cristo lo que hace es encarnarse en lo más bajo, en la mm, condición humana masculina,
para desde ahí salvarnos a todos. de un judío marginado en su Y un momento, además. judía marginal, como es el título de un famoso libro. Entonces, caray, o sea, Jesús no vino a crear una aristocracia espiritual, vino a crear una amistad en donde todos los pecadores, sobre todo los muy pecadores como yo, nos podamos sentir a gusto por ser salvados. Esa es la iglesia. Mm. Claro, La iglesia no es la comunidad de los puros, sino de los pecadores. claro. Entonces, caray, para No San cambia. Agustín, lo prioritario del cristianismo es Cristo, que murió por mí, aunque yo no lo merezca, que aunque yo no lo busque, Él me busca y a veces, de manera extraordinaria, me tumba del caballo y me remueve la vida. Mientras que en la perspectiva de Palagio, no, solamente los más buenos entran en contacto con el Señor. Ese tipo de perspectiva pelagiana, moralista, rigorista, etcétera, en muchos ambientes se ha confundido con la evangelización. Mm. La evangelización es anunciar a Jesús, no, no anunciar la ley natural. Yo soy profesor Claro. de ley natural y creo en la ley natural, pero una cosa es anunciar el evangelio, la persona viva de Jesús, que me abraza y me perdona a pesar de mis porquerías, y otra cosa es dar clases de valores y promover la vida virtuosa. Esto es muy importante para entender por qué algunos liderazgos políticos Sí. lamentablemente provienen de atmósferas altamente moralistas y muchas veces confunden temas esenciales de la fe al momento de su ejercicio público. Ya he dado una entrevista recientemente en donde he comentado cómo el Santo Padre, ante algunas personitas en los Estados Unidos que creen que el verdadero orden del amor es el ir expandiendo como en círculos concéntricos el amor a la gente. Primero me amo a mí mismo, luego amo a los más cercanos aquí en mi matrimonio, en mi familia, y luego de ahí amaré a mi pueblo y luego a mi país y luego al mundo. El Papa Francisco dice, no, el verdadero seguimiento de Jesús, la verdadera moral cristiana, el verdadero ordo amoris, el verdadero orden del amor, es el de que hace una opción preferencial por el prójimo. ¿Y Mm. prójimo quién es? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, un fariseote le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús al responder, responde con la parábola del buen El buen samaritano. samaritano. Es decir, ¿a quién hay que amar con primordialidad? Al que está tendido en la calle y necesita de mi ayuda. Aunque no sea digno, aunque haya sido un pecador, el cristiano está llamado a cogerlo en sus brazos, ensuciarse a lo mejor con su excremento, lavarlo, limpiarlo, llevarlo a una posada y ver que lo cuiden bien. Esa es la actitud cristiana. Ese es el verdadero amor al prójimo, que no es una especie de individualismo exacerbado que se va expandiendo en círculos concéntricos, sino es el de la opción preferencial por el lastimado, por el humillado, por el marginado, que puede estar muy cerca de mi familia, pero puede ser también alguien que no conozco y con el que me cruzo al cruzar la calle, como Y en tú, y tantas partes de distinto. América Latina. Y Y que distinto totalmente, claro. Sí. y que la invitación es a que me quite, no en sentido metafórico, sino real, el saco y la corbata y se lo dé a él porque está pasando frío. Si yo no me doy permiso de hacer ese tipo de gestos en mi vida, entonces no he entendido la Sí. parábola del buen samaritano ni la esencia del orden del amor que el Papa ha querido introducir como corrección ante algunos ambientes norteamericanos que creen que el cristianismo es algo así como una especie de capitalismo virtuoso Mm. o sublimado. No es así, no es así. No, además que ahorita que hablaste del Ordo Amoris, que hace poco lo utilizaron en el liderazgo justamente norteamericano, lo usaron en ese concepto, o sea, Sí. una cosa muy distinta, pues, ¿no? Pero Sí, sí. justamente creo que ya Quedan en cinco aras del minutos nada tiempo, más. Sí. sí, sí, en aras del tiempo, la última pregunta que te quería hacer, Rodrigo, ya que estás en Roma y ya que eres un hombre importante dentro de la estructura vaticana. Yo creo que la pregunta por Francisco es inevitable. O sea, Francisco está hoy en día hospitalizado. Entendemos que los partes médicos son cada vez más favorables, gracias a Dios. Quizás gracias a José Gregorio también, que esté por ahí. No,
Lo cierto es que sí sería interesante escucharte un poquito, ver qué opinas tú de este papado, este pontificado en especial, pues de Francisco, ya para cerrarla y concluir la entrevista, pues, ¿no? No, yo estoy seguro, seguro que en la historia del mundo y de la Iglesia, el Papa Francisco se ha jugado un lugar extraordinario. En la vida de la Iglesia, porque nos ha ayudado a dar un paso sustantivo en la asimilación del Concilio Vaticano II. Él no ha innovado en nada. Él simplemente quiere que tomemos el Concilio Vaticano II en serio al interior de la Iglesia y sin miedo, confiando en que el Espíritu Santo, en ese momento extraordinario que fue el concilio, realmente se hizo presente y nos marcó agenda para el presente y el futuro. Y a nivel social, por supuesto que aún los no creyentes y en las historias del mundo más seculares aparecerá el Papa Francisco como la voz más importante que cuestionó a los poderosos de su tiempo en sus planes de reconfiguración del orden mundial. Hoy es prácticamente la única voz que defiende con gran fuerza la importancia del multilateralismo, del respeto irrestricto a los derechos humanos de todos, en especial de los más pobres, a la dignidad de los migrantes, Mm. que muchas veces por desesperación, por necesidad, por persecución social, política, religiosa, tienen que dejar su patria y buscar otro paradero. En la recientísima autobiografía publicada por el propio Papa Francisco, en Sí. las primeras páginas se nota el tema migrante, además, para él no es un tema meramente especulativo, sino que la experiencia de ser hijo de migrantes, Claro, de claro. venir de una familia Mm. que ha vivido en carne propia, no metafóricamente, en la carne, la experiencia de la migración, de la soledad, de la incomprensión, lo ha marcado con una sensibilidad muy especial que lo coloca como uno de los grandes defensores de la dignidad humana a comienzos del siglo XXI y estoy seguro que será reconocido como una de las pocas voces críticas que aprendió a defender a los más débiles cuando los poderosos los despreciaban, Y esa Muchísimas o iglesia gracias, del de un Rodrigo. lado futuro, o del otro. y esa Fue- iglesia del futuro la ve más cercana a lo que nos deja Francisco o a una tendencia quizás pues en otro plano más conservador. ¿Cómo Perdón, la ve? no entendí el inicio de la ¿Esa iglesia del pregunta. futuro la ve más el retrato de lo que quiere Francisco o otro retrato quizás un poco más conservador? Sí, no, yo creo que el futuro será el de una feliz continuidad creativa. Eh, eh, Vaya, los procesos que el Papa ha disparado son irreversibles. Realmente tomar con pasión el Concilio Vaticano II y vivirlo de la manera más radical posible, creo que es un proceso irreversible. Eso no significa que vaya a ser rápido. Yo aún así soy Ujú. optimista. Yo creo que en menos de 300 años tendremos una transformación más completa de la Iglesia. Este, para los tiempos de la Iglesia esto no es nada. Esto no es Bueno. nada. Este, y soy optimista de veras de que las semillas buenas que el Papa Francisco ha sembrado, no en abstracto, sino en tu corazón y en el mío, como inquietud, como lenguaje, van a dar fruto. Estoy seguro que hoy están naciendo nuevos santos, nuevas comunidades eclesiales, nuevas experiencias católicas en los lugares más insospechados, sobre todo en aquellos en donde parece que la iglesia está retrocediendo, seguro Dios está sembrando, siempre lo ha hecho en los últimos 2000 años, sin excepción, y no creo que nuestra época vaya a estar fuera de esta perspectiva de la acción de Dios. Y el Papa Francisco ha sido clave para esta nueva siembra y yo espero que para los nuevos frutos que habremos de ver en los próximos años. Rodrigo, de verdad, un gusto, un lujo poder conseguir entrevista contigo. No, al Fíjate, una contrario, Juan última Carlos. cosa, te dejo pendiente una próxima entrevista porque yo quisiera que habláramos de la doctrina social de la iglesia Ujú. y la necesidad de actualización. Eso es un tema que requeriría un programa aparte, pues, ¿no? Pero Sí, ya sí, lo sí, tendremos. sí. Con mucho gusto y gracias, María Isabel, por la paciencia y a toda la audiencia por su interés en estos temas. Mire, Rodrigo, un realmente abrazo y un por favor placer saluda a inmenso. Francisco cuando lo Sí, veas. Por sí, favor, sí, de su parte, abrazo fuerte, él siempre está atento, atento a todo lo que pasa con detalle en Venezuela. Un un abrazote. abrazo. Gracias. Salud. Saludos a los obispos y a Gracias. los padres jesuitas cuando los Sí, vean. falta, claro, claro. A Padre Ugalde, por favor. Seguro, seguro.